Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo Área Matrimonios. Hoy, martes 15 de febrero, meditaremos la palabra del Señor que está tomada de San Mateo en su capítulo 8, versículo 14 al 21. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ojos si no ven, y oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos contestaron: 12. Y añadió: ¿cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, la palabra de hoy, este texto que leemos el día de hoy, es muy rico, es muy profundo si lo meditamos así detenidamente. Por eso pidámosle al Espíritu Santo la guía para meditar y entender lo que la palabra de Dios nos dice hoy, ¿verdad? Quisiera invitarlos a que meditemos en tres aspectos, en 3 cositas puntuales. Primero, en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca. En aquel tiempo, pareciera allá, muy lejano, ¿verdad? Pero veámoslo así: en este tiempo, cuando los discípulos van con Jesús en la barca. ¿Y quiénes son hoy en día los discípulos que van con Jesús en la barca? Bueno, todos nosotros los bautizados, ¿verdad? Los que hemos iniciado por misericordia de Dios un caminar en la fe. Los que estamos caminando en la iglesia. Y no solo nosotros, porque estamos llamados a invitar a otros a que se suban a esta barca con Jesús, ¿verdad? Esta barca donde Jesús es el capitán, donde Jesús va con nosotros. Bueno, pero fíjense, dice la palabra de Dios: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Cuídense bien de la levadura de los fariseos y de Herodes. 2 personajes, 2 tipos de personas. Por un lado, los fariseos, por otro lado, Herodes. Pero ¿quiénes eran los fariseos en aquel tiempo? Bueno, eran las personas religiosas, ¿verdad? Los que más conocían de la palabra de Dios, pero lamentablemente su testimonio no concordaba, ¿verdad? Conocían la palabra del Señor, pero no la practicaban, ¿verdad? Vivían una doble vida. Jesús les denunciaba mucho la hipocresía, ¿verdad? Y de esa levadura tenemos que cuidarnos hoy en día nosotros, de las personas que conocen del Señor, pero no dan testimonios, y más aún, cuidarnos de ser nosotros mismos esas personas de que conocen del Señor, pero no dan testimonio con sus vidas, ¿verdad? Tenemos que luchar, hermanos, porque haya coherencia entre la palabra de Dios que escuchamos y la vida que vivimos, ¿verdad? Que haya coherencia entre fe y vida, que demos un buen testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que no somos perfectos y muchas veces el mundo nos va a señalar precisamente nuestros errores, pero tenemos que luchar cada día por ser coherentes, por dar testimonio de la fe y de la palabra de Dios que escuchamos, para no ser esos fariseos, ¿verdad? Para no ser de esa levadura de los fariseos. Pero veamos la otra levadura, la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes en aquel tiempo? ¿Y qué representa Herodes hoy en día? Bueno, en aquel tiempo Herodes
era el gobernante, el sistema de gobierno. Un sistema de gobierno que era politeísta, creían en muchos dioses y tenían por un lado, desechaban la fe verdadera, la fe del Dios vivo, la fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Y hoy en día ese es el sistema de gobierno, ¿eh? Un sistema de gobierno que tiene muchos dioses, que cree en el Dios dinero, en el Dios placer, en ser su propio Dios, en su forma de pensar, en su forma de actuar apartado de Dios. Y cuando hablo del sistema de gobierno, no me refiero solo al gobierno civil, al presidente, los alcaldes, los diputados. No solo eso, ¿verdad? Porque también al demás sistema de gobierno del mundo. ¿Qué es lo que dirige al mundo hoy en día? ¿Qué gobierna al mundo hoy en día? La publicidad, como ya lo decía, ¿verdad? El consumismo, el placer, los criterios que gobiernan el mundo es trabajar, tener dinero para vivir llenándonos de placeres, haciendo esto o lo otro, sin importarnos la palabra de Dios. Esa es la tendencia del mundo hoy en día, ¿verdad? Un sistema de gobierno, una forma de dirigirnos y caminar apartados de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de esa es la levadura que el Señor nos advierte, cuidarnos hoy en día, ¿verdad? Pero a pesar de la advertencia, los discípulos seguían comentando de que no llevaban panes, ¿verdad? Y Jesús les hace otro cuestionamiento y una advertencia. ¿Qué tan embotada está su mente? ¿Acaso tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Y Jesús aquí les saca a relucir. Miren, ustedes van hablando de que no llevan panes y yo les estoy hablando que se cuiden de las cosas malas y ustedes siguen pensando en los panes. ¿No se recuerdan de cuando hice la multiplicación de los panes para 5,000, para 4,000 y todavía sobró? Entonces, ¿por qué se siguen preocupando tanto de lo material? Bueno, en sí Jesús aquí podemos pensar que nos está diciendo, ¿verdad? Miren, ciertamente llevan solo un pan en esta vida. Ciertamente tal vez viven escasez económica, tal vez viven ciertas situaciones, pero que no se les olvide que en esta barca voy yo con ustedes, que soy el pan de vida, porque Jesús es el pan de vida para nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús acá a través de su palabra? Que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, de las falsas prácticas religiosas, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios y no vivir. También que nos cuidemos de Herodes, del sistema de gobierno, de esa forma que el mundo gobierna y se gobierna, apartado de Dios, ¿verdad? Y que nos cuidemos también de no caer en esto, de que nuestros sentidos estén tan embotados y nuestros oídos tan sordos y nuestros ojos tan ciegos, de habernos olvidado de las cosas que Dios hizo con otras personas y de las cosas que Dios ha hecho con nosotros mismos. Que recordemos la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Que no olvidemos eso afanándonos solo en lo material, ¿verdad? Sino que meditemos de la palabra de Dios, porque Él va en la barca con nosotros, Él que es el pan de vida. A eso nos invita la palabra del Señor hoy, hermanos, a que estemos meditando siempre en Jesús y a que vivamos esta travesía de esta vida con Jesús, ¿verdad? No olvidándonos que Él va con nosotros y Él nos enseña a través de su palabra a vivir cada día. Bueno, amados hermanos, esto es la meditación que la palabra del Señor me da el día de hoy. Sigamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga iluminando con la palabra de Jesús para hacerla realidad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.